La serie Feliz para Siempre, del 18 de mayo, presenta Vidas con Objetivos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Hemos visto en la serie Vidas con Objetivos Nehemías, un líder con propósito. Job, varón perfecto. Y estamos viendo David, el amigo de Dios. En las primeras 4 partes de esta serie, David, el amigo de Dios, vimos el capítulo 62 del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, el ungimiento de David. Hoy vamos con la 5ª parte, el capítulo 63. David y Goliat. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por permitirnos en esta hora estudiar vidas con objetivos. Oramos, buen Dios, para que la vida de David siga siendo tema de estudio y de ejemplo en nuestra vida. Por Jesús. Amén. Escuchemos el audio de esta primera sección del capítulo 63. Capítulo 63. David y Goliat. Cuando el rey Saúl se dio cuenta de que había sido rechazado por Dios, y cuando sintió la fuerza de las palabras condenatorias que le había dirigido el profeta, se llenó de amarga rebelión y desesperación. No había sido un verdadero arrepentimiento el que había hecho bajar la cabeza orgullosa del rey. No tenía una concepción clara del carácter ofensivo de su pecado, y no se puso a reformar su vida, sino a cavilar, obsesionado por lo que consideraba una injusticia de Dios al privarle del trono de Israel y quitar a su posteridad la sucesión. Pensaba siempre en la futura ruina que había atraído sobre su cabeza. Le parecía que el valor que había demostrado al luchar contra sus enemigos debiera anular su pecado de desobediencia. No aceptó con mansedumbre el castigo de Dios, sino que su espíritu altanero se sumió en tal desesperación que parecía a punto de perder la razón. Sus consejeros le recomendaron que procurara los servicios de un músico hábil, con la esperanza de que las notas calmantes de un suave instrumento pudieran serenar su espíritu acongojado. En la providencia de Dios, David, como hábil tañedor de arpa, fue llevado ante el rey. Sus sublimes acordes inspirados por el cielo tuvieron el efecto deseado. La melancolía cavilosa que se había posado como una nube negra sobre la mente de Saúl
se desvaneció como por encanto. Cuando no se necesitaban sus servicios en la corte de Saúl, David volvía a cuidar sus rebaños entre las colinas, conservando su sencillez de espíritu y de aspecto. Cada vez que era necesario, se le llamaba nuevamente para que sirviera al rey y aliviara la mente del monarca perturbado hasta que el espíritu malo le abandonaba. Pero aunque Saúl expresaba su deleite por la presencia de David y por su música, el joven pastor regresaba de la casa del rey a los campos y a sus colinas de pastoreo con alivio y alegría. David crecía en favor ante Dios y los hombres. Había sido educado en los caminos del Señor, y ahora dedicó su corazón más plenamente que nunca a hacer la voluntad de Dios. Tenía nuevos temas en que pensar. Había estado en la corte del rey y había visto las responsabilidades reales. Había descubierto algunas de las tentaciones que asediaban el alma de Saúl y había penetrado en algunos de los misterios del carácter y el trato del primer rey de Israel. Había visto la gloria real ensombrecida por una nube oscura de tristeza, y sabía que en su vida privada la casa de Saúl distaba mucho de tener felicidad. Todas estas cosas provocaban inquietud en el que había sido ungido para ser rey de Israel. Pero cuando se sentía absorto en profunda meditación y atribulado por pensamientos de ansiedad, echaba mano a su arpa y producía acordes que elevaban su mente al autor de todo lo bueno, y se disipaban las nubes oscuras que parecían entenebrecer el horizonte del futuro. Vamos ahora a el análisis TISU. El análisis TISU de esta primera sección del capítulo 63 del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, titulado David y Goliat, escrito por el Espíritu de Profecía, nuestra hermana Elena G. de White, está basado en 1 Samuel 6, 16, 14 al 23 y el capítulo 17. Esta primera sección la hemos titulado El carácter de Dios y la dedicación de David a su voluntad. El mismo lo hemos dividido en tres aspectos. El primero de ellos, el teológico. El fragmento literario se basa en pasajes bíblicos del libro de 1 de Samuel y presenta elementos teológicos relacionados con el carácter de Dios, el arrepentimiento y la voluntad divina. Se destaca el rechazo de Saúl por parte de Dios debido a su desobediencia y su falta de verdadero arrepentimiento.
Saúl no reconoce la gravedad de su pecado y se enfoca en lo que considera una injusticia divina al ser privado del trono. Continuamos con este análisis teológico de esta primera parte titulada El carácter de Dios y la dedicación de David a su voluntad. Sin embargo, Dios provee una solución para la angustia de Saúl al enviar a David, un hábil tañedor de arpa, cuyos acordes inspirados por el cielo alivian la melancolía del rey. Esto muestra la provisión y la gracia de Dios para sanar y restaurar a las personas. Se resalta también la dedicación de David a hacer la voluntad de Dios y su crecimiento en favor ante Dios y los hombres. El autor enfatiza la importancia de estar en comunión con Dios a través de la música y la meditación, lo cual eleva la mente hacia el Creador y disipa las preocupaciones y ansiedades. A continuación, veamos el segundo segmento, el segundo aspecto que involucra este análisis, el carácter de Dios y la dedicación de David a su voluntad, desde el punto de vista cultural y social. Los fragmentos literarios, este fragmento literario presenta una perspectiva cultural y social que refleja la vida en la corte del rey y las responsabilidades reales. Se describe el papel de un músico hábil como David para aliviar y tranquilizar a un gobernante perturbado. Además, se muestra la vida sencilla de David como pastor en contraste con la vida en la corte real. Dentro de este análisis cultural, la narrativa también revela algunas de las tentaciones y los problemas que afectan la vida privada de Saúl y la falta de felicidad en su casa. Hablando del aspecto social, en cuanto al contexto social, el carácter de Dios, el arrepentimiento y la voluntad divina, se muestra la importancia de la música como una forma de expresión artística y como un medio para influir en el estado emocional de las personas. Recordamos que durante la pandemia, el gobierno de mi país tuvo la iniciativa de recorrer las calles con un equipo musical, con grupos de cantantes y músicos de la Policía Nacional que llevaron tranquilidad a los diferentes barrios en medio de la pandemia. Continuamos con nuestro análisis del Salmo, del capítulo 63 de Patriarca y Profeta David y Goliat. También se resalta la relevancia de la educación en los caminos del Señor y la influencia de la experiencia personal en la formación y la cosmovisión y el carácter de un individuo. Este es el aspecto, el concepto social de este salmo. En resumen, cuando hablamos del carácter de Dios y la dedicación de David a su voluntad, el fragmento literario que hemos escogido para hoy presenta un análisis teológico al destacar
aspectos como el rechazo de Saúl por parte de Dios, el arrepentimiento y la gracia divina, así como la dedicación de David a hacer la voluntad de Dios. A nivel cultural y social, se resaltan elementos como el papel de la música en la corte, la vida sencilla de David como pastor y las realidades sociales y familiares en la vida del rey Saúl. Cuando hablamos del carácter de Dios y la dedicación de David a su voluntad, tenemos que concluir de la siguiente manera. El texto nos presenta a David creciendo en favor ante Dios y los hombres. Había sido educado en los caminos del Señor y ahora se dedicaba plenamente a hacer la voluntad de Dios. Había tenido experiencias en la corte del rey y había presenciado las responsabilidades y tentaciones que afectaban a Saúl, el primer rey de Israel. También había observado cómo la gloria real se veía opacada por la tristeza en la vida privada de Saúl. Estas experiencias despertaron inquietud en David, quien había sido ungido para ser el futuro rey de Israel. Sin embargo, cuando David se sentía abrumado por pensamientos ansiosos, encontraba consuelo en la música. Tomaba su arpa y producía acordes que elevaban su mente hacia Dios, disipando las nubes oscuras que parecían amenazar su futuro. A través de la meditación y la oración, David encontraba consuelo y fortaleza en el autor de todo lo bueno. Amigos míos, finalmente, el texto que hemos titulado El carácter de Dios y la dedicación de David a su voluntad resalta la dedicación de David a la voluntad de Dios, su experiencia en la corte y su capacidad para encontrar consuelo y esperanza a través de la música y la adoración. Este fue el segmento de hoy, David y Goliat, capítulo 63 de Historia de los Patriarcas y Profetas en Vidas con Objetivos. La invitación es para que te quedes con nosotros el día de mañana, cuando a las 7:15 de la mañana estaremos viendo la segunda parte de este capítulo 63 de Historia de los Patriarcas y Profetas. Puedes ir leyéndolo mientras tanto. El Señor te bendiga. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos el análisis del fragmento del capítulo de hoy. Oramos, buen Dios, para que mañana nos permitas continuar con este interesante tema en Vidas con Objetivos. Por Jesús. Amén. Amigo mío, gracias por acompañarnos en este segmento Vidas con Objetivos. A continuación, tendremos la escuela sabática para nuevos creyentes. Permíteme 10 segundos para hacer el corte y regreso con ustedes y este interesante segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. Bendiciones.